Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Hablemos del conocimiento divino. Comenzamos con la siguiente enunciado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el libro de Oseas, contenido en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, leemos lo siguiente. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El libro de Oseas nos enseña que cuando el pueblo se olvida de Dios, de conocerlo y entenderlo, de la ley de Dios, pronto la verdad espiritual y la misericordia no estarán en medio de ellos. Dios se aparta del pueblo olvidadizo de su palabra, de su ley. Toda verdad espiritual debe estar arraigada en algo más que en opiniones. Es decir, no es lo que usted crea o piense, es lo que Dios dice o el que dijo Dios. Dios ha establecido su verdad contenida en la Biblia, que es su palabra escrita y revelada. Entonces, es una ignorancia el pretender creer en Dios o pensar en Dios a nuestra manera, desconociendo su palabra, sus principios, de verdad, su voluntad. Entendamos que el versículo expresa una gran verdad o principio de vida espiritual. No es un mandato divino, sino un precepto de observancia, una advertencia, ya que incluye una sanción por no cumplirla. Cuando el versículo establece, mi pueblo perece o es destruido por falta de conocimiento, se refiere directamente a la falta de conocimiento de la voluntad de Dios contenida en su palabra. Y añade diciendo, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haberte olvidado de la ley de tu Dios. Entonces, por la falta de conocimiento de la ley de Dios contenida en su palabra, seremos rechazados del sacerdocio, es decir, de la administración o del servicio en la obra de Dios. No se nos tomará en cuenta y todas nuestras acciones caerán en saco roto y traeremos destrucción y muerte espiritual a nuestras vidas por el olvido o desconocimiento de la ley de Dios. Por eso hay tantos creyentes que no crecen espiritualmente y tanto ministro mediocre. Dios nos da mandatos en su palabra como por ejemplo, orad sin cesar, cuando ayunéis, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, id por el mundo y predicad el evangelio, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimentos en mi casa, dice el Señor. Estos ejemplos son mandatos con consecuencias positivas para el creyente. Al cambio, los estatutos establecidos por Dios son más que mandatos, ya que contienen sanciones al no obedecerlas. Como por ejemplo, mi pueblo perece o es destruido por falta de conocimiento. El alma que pecare ciertamente morirá. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. ¿Qué aprendemos? Que el conocimiento y la sabiduría de Dios nos protegen en los días malos de no perecer ante las adversidades, las enfermedades, las maldiciones, las pruebas, los ataques satánicos, ya que conoceremos la voluntad de Dios contenida en su palabra, que es la verdad de todas las cosas, la verdad, y la verdad nos hará libres. En estos tiempos difíciles apocalípticos, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del principio de dolores que demandan mucha sabiduría, conocimiento y discernimiento de los tiempos proféticos que estamos viviendo, es necesario tener conocimiento.
Si no quiere perecer y ser destruido, comience a estudiar la Biblia. Aprenda qué dice Dios directamente de la fuente. No se deje llevar por corrientes de doctrinas de error, falsas enseñanzas o doctrinas de demonios. Sea sabio en su parecer, entendido en los tiempos como los hijos de Isaacar. Pídele a Dios sabiduría, como hizo el rey Salomón. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, oramos ante tu presencia ahora mismo por sabiduría y conocimiento espiritual. Dios, oramos para que nos concedas sabiduría, que la sabiduría fluya del amor hacia ti, del tiempo en meditación y estudio de tu palabra, de caminar contigo en oración y adoración, de una relación cercana contigo. Dios, que tú nos guíes, nos conduzcas y nos dirijas con tu sabiduría en medio de nosotros. Dios, por favor, que sea así, te lo rogamos. Oramos por sabiduría en nuestras vidas y oramos por una visión correcta de la sabiduría en comparación con todo lo que este mundo ofrece, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.